Buenas tardes. En la siguiente presentación se dará resolución paso a paso a ejercicios con casos referentes a las propiedades de los biomateriales. Ahora bien, con los datos que se nos proporcionan aquí, no podemos saber cuál de las dos es más resistente a las fracturas, puesto que solo tenemos información de su zona elástica. Puesto que solo tenemos información de su zona elástica, más no de su zona plástica. Podría ser que la aleación de titanio, por lo que sabemos, tenga muy poca plasticidad y se rompa en cuanto salga de su zona elástica, así como que la otra pueda tener una gran zona de plasticidad. Esto, para saber cuál es más resistente a las fracturas, necesitaríamos más información, como el factor de intensidad de la tensión. Ahora vamos a usar estos datos que se nos proporcionan en el problema 2 para obtener el módulo elástico del material. Lo primero es que vamos a utilizar la fórmula de estrés y la fórmula para calcular la deformación. Lo primero que se hace, igual que en el pasado, es calcular el área transversal, que es, pues nos dan el diámetro, que es de 10 milímetros, y pues eso equivaldría a un radio de 0.005 metros. Lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por pi y nos da el área transversal, la cual después usaremos en la fórmula de tensión, fuerza sobre área, con la fuerza que nos dan, que es de 1000 newtons, entre el área transversal que obtuvimos, nos da este valor en pascales. $12.732.395 pascales. Bien, ya calculamos la tensión. Ahora, para poder calcular el módulo elástico, necesitamos también la deformación, la cual es la diferencia de longitud sobre la longitud inicial. Para calcular la diferencia de longitud, pues simplemente tomamos la longitud final de 100.5 milímetros, le restamos la inicial de 100 milímetros, quedamos con 0.5 milímetros. Después pues hacemos la división de 0.5 milímetros entre los 100 milímetros iniciales y nos da 5 por 10 a la menos 3. Esto ya se eliminan las dos unidades y es un valor simplemente. Después, para calcular el módulo elástico, simplemente dividimos la tensión entre este valor de deformación que acabamos de calcular y nos da lo equivalente aproximadamente a 2. Como el módulo elástico 2.54 gigapascales, como el módulo elástico de este material, dado este experimento. Aquí en el primer inciso nos pide calcular la tensión o estrés de un biomaterial recientemente descubierto, el cual la muestra la vamos a tomar como que es un cubo. Lo primero que hacemos es encontrar el área transversal, que es, tomamos una longitud de 10 centímetros y otra de 10 centímetros, lo cual nos da, pues ya en metros, un área de 0.01 metros cuadrados. Después se nos dice que la carga es de 15 por 10 a la 3 kilogramos,
esa la vamos a convertir en newtons para que nos sea útil. Simplemente multiplicamos esta masa por la aceleración de la gravedad para obtener los 147 kilonewtons a los que equivale, y después solo resta utilizar la fórmula de la tensión, fuerza sobre área, de 147 kilonewtons sobre 0.01 metros cuadrados, para tener la respuesta de que la tensión es de 14.7 megapascales. Después, para calcular la deformación unitaria, simplemente necesitamos el valor que se nos da de 0.3 milímetros, que es lo que varió la longitud. Como estamos hablando de un cubo, pues su longitud original era de 10 centímetros. Entonces 0.3 milímetros entre 10 centímetros, ya con la igualando bien las unidades, nos da un valor de 3 por 10 a la menos 3, simplemente sin unidades. Ahora, para calcular el módulo de elasticidad del biomaterial, simplemente utilizamos la fórmula que ya habíamos desglosado antes, que desglosamos. Era que el módulo es igual a la tensión sobre la deformación, y pues como habíamos calculado, 14.7 megapascales de tensión entre 3.3 por 10 a la menos 3 nos da un total de 4.9 gigapascales. Ahora aquí nos dan el coeficiente de Poisson y nos piden calcular la deformación transversal. Como sabemos, el coeficiente de Poisson es menos la deformación transversal sobre la deformación longitudinal. Entonces simplemente reacomodamos la fórmula para obtener la deformación transversal y sustituimos la deformación longitudinal que ya conocíamos, de 3 por 10 a la menos 3, y el coeficiente de Poisson que nos dan de 0.3, los multiplicamos y el signo negativo, respetándolo, y nos da igual a una deformación transversal de menos 9 por 10 a la menos 4, lo cual pues coincide con la lógica, siendo que si se deformó positivamente longitudinalmente, pues debe haberse hecho un poco más delgado el material en su eje transversal. Aquí nos piden calcular el área que deberá tener la probeta para que con la misma carga del ensayo anterior la tensión se reduzca a la mitad. Pues para conocer cómo reducir la tensión a la mitad, primero trabajamos con las fórmulas o la fórmula de tensión, que es igual a fuerza sobre área. Si queremos que toda esta fórmula sea la mitad, pues la multiplicamos por un medio. Por lo tanto nos queda un medio de la tensión es igual a lo mismo de la fuerza por 2 veces el área. De aquí ya podemos inferir que simplemente vamos a tener que duplicar el área, pero igual hacemos las cuentas con los resultados que nos habían dado del caso pasado, de este caso, que es 147 kilonewtons. Teníamos un área transversal de 0.1 metros cuadrados, la multiplicamos por 2 y obtenemos una tensión de 7.34, corroborando con los cálculos anteriores. Es exactamente la mitad de la tensión que teníamos antes, y simplemente utilizamos el doble del área transversal, o sea 0.02 metros cuadrados. En este caso trabajamos con el factor de intensidad de la tensión,
del hueso humano, el cual nos dicen que es 4.05 meganewtons sobre metros elevados a la 3 medios, y nos dan también el valor de Y, que es la constante basada en la geometría de la muestra y la ruptura, de 1.2, y nos dicen que hay una grieta de 2 milímetros presente en la muestra, y nos preguntan cuál es el máximo esfuerzo de tracción que se puede aplicar antes de que se fracture. Sabemos que el factor de intensidad de la tensión es qué tanto va a aguantar antes de romperse, entonces solo resta sustituir o adecuar la fórmula para que nos dé la tensión. Esto ya está hecho. Sabemos que la tensión es igual al factor de intensidad de la tensión entre la Y multiplicando a la longitud de la ruptura elevada a la 1 medio, como dice la fórmula. Entonces simplemente sustituimos los 4.05 meganewtons sobre metro elevado a la 3 medios sobre 1.2, que es la constante, multiplicando la longitud de la grieta, que nos están diciendo que es de 2 milímetros, o sea 0.002 metros, elevándola a la 1 medio. Simplemente hacemos todos los cálculos y nos damos cuenta que los metros a la 1 medio combinados en esta ecuación con los metros a la 3 medios nos terminan dando, por la ley de la tortilla, a metros cuadrados, y los meganewtons pues se quedan como meganewtons, dando un valor aproximado de 75.467 meganewtons sobre metro cuadrado, que es la tensión, máxima tensión que va a soportar antes de que exista una ruptura. Ahora, en el último ejercicio se pide comparar el comportamiento mecánico de un polímero de origen natural con la del metacrilato, que es un plástico. El polímero nuevo tiene las siguientes dimensiones: de 10 por 50 milímetros de sección transversal y 15 centímetros de longitud. A continuación se presentan los datos de tensión aplicada e incrementos de longitud. Yo inferí que pues la tabla de fuerza y de cambio de longitud es del polímero de origen natural, y mientras que la gráfica es pues del metacrilato. Lo primero que quise hacer es ampliar la tabla para pues obtener los valores de tensión y de deformación. Lo primero es encontrar el área transversal, que es simplemente 0.01 metros por 0.05 metros, y nos da 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Posteriormente la llevé a estos datos a Excel en la siguiente diapositiva. Aquí en Excel pues automaticé las ecuaciones para la deformación y la tensión que hemos estado usando, y las usé pues en todos los experimentos de la tabla. Obtuve estos valores y representé el valor de deformación cuando ocurre la fractura como X, simplemente para tener un dato extra. También calculé el módulo de elasticidad en cada iteración, y pues después saqué el promedio, que me quedó de 22.03 megapascales, el cual pues utilizaré como referencia, así como también la gráfica que grafiqué entre donde el eje X es pues el coeficiente de deformación y
el eje Y es la tensión. Aquí pues se pueden observar pues las dos gráficas uno al lado de otro. Se puede observar, por ejemplo, que el nuevo material se rompe a una presión de aproximadamente unos 0.6, arriba de los 0.6 megapascales, como lo dice la gráfica de la izquierda, y pues que tiene, como mencionaba, un módulo de elasticidad de 22.03 megapascales, a diferencia pues de la otra gráfica, que pues es bastante impresionante, con unos 400 megapascales de tensión, soportándolos al parecer todavía, y deformándose pues bastante poco, de una deformación, un coeficiente de deformación de 0.0016, es bastante poco a comparación del nuevo biomaterial. Y pues estas son las comparaciones que se pueden hacer por lo pronto. Es obvio que la gráfica del lado derecho tiene un coeficiente, un módulo de elasticidad bastante alto, y pues esas son las observaciones que puedo hacer por lo pronto de estas dos gráficas.